el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Un nuevo día empieza, la sintonía suena, el corazón despierta, a su palabra espera. Sabiduría hallamos, Jesús nos guía y cuida nuestros pasos. Nuevas son cada mañana, con el pastor Román García. Bienvenido seas a escuchar palabra de vida eterna. Nuevas son, qué alegría. Suena la radio con el pastor Román. Deja que Dios nos siga llenando los corazones con su palabra para llenarnos de bendiciones. Bienvenido seas a escuchar, nuevas son cada mañana con el pastor Román García. Bienvenido seas a escuchar, nuevas son cada mañana con el pastor Román García. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Somos un centro médico donde atendemos lesiones de hombro, rodilla, cadera, fractura, esguinces, pequeñas articulaciones como manos, pie y tobillo. Atendido por los doctores Jorge A. Garza Mendoza y Francisco J. Siller González. Estamos ubicados en Plaza Villa Alta, cuarto piso, interior 408, frente a Costco. Si deseas una consulta o mayor información, comunícate a los siguientes teléfonos: 844-136-5266 y 844-136-5271. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial Nuevas son y cada rehabilitación oral. Entrevistas, Comentarios, reflexiones, todo desde una perspectiva todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido.
gracias Ricardo. Muy buenos días, tengan todos ustedes con un enorme gusto. Les saludamos desde Saltillo, Coahuila, México, en este día viernes 20 de febrero del 2026. Les habla el pastor Román García y siempre es un gusto poder llegar a todos ustedes a través de Neuma Multimedia en este tiempo que lleva por nombre Nuevas son cada mañana. ¿Qué son nuevas cada mañana? Las misericordias de Dios. Grande, muy grande es su fidelidad. Y bien, pues estamos agradecidos con el Señor de poder estar en este tiempo. Ya sabe, nos pasamos aquí un rato en el comentar de la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, y pues siempre con la disposición de compartir con cada uno de ustedes. Ya sabe, los viernes se presenta la oportunidad también de que nuestro hermano Ricardo Cuellar nos acompaña. Ricardo Cuellar, ¿cómo estás? Muy buenos días, bendiciones. Buenos días, paz, bendiciones, muy bien, gracias a Dios. Contento. Contento, sí, agradecido con el Señor de poder estar aquí en este tiempo. Amén. Dando gracias al Señor. Y bueno, le queremos repetir, estamos en vivo y usted se puede comunicar con nosotros a través del Facebook, del WhatsApp o del 844-696-8450. De verdad contentos y agradecidos con Dios porque pues Él un día más nos ha regalado, así como a nuestra hermana Cris López, que ya está ahí saludando, así como a Tania Rodríguez, que también ya está compartiendo, como Asa, saludos Asa, buenos y bendecidos días, dice, nuevas son cada mañana, son sus obras cada mañana, amén. ¿Quién más nos saluda? Nuestra hermana Jessie, segura Jessie, vámonos. Ana Karen también está ahí compartiendo y saludando, destacando. Rosa María Sánchez, a cada uno de ustedes, gracias por acompañarnos, gracias por compartir. Esperamos que tengamos un tiempo de bendición, de edificación, ¿verdad? Buscando siempre un pan nuestro en el Señor, ¿verdad? El pan nuestro de cada día. Y bueno, pues por la gracia del Señor y la misericordia, abriendo las Escrituras, abriendo el corazón, dispuestos a que el Señor nos hable. ¿Qué te ha estado hablando el Señor estos días? Ricardo, ¿qué quieres comentar, poner sobre la mesa? Siempre me ha gustado mucho Romanos. He estado leyendo Romanos y empecé otra vez a leer Romanos y me llama mucho la atención lo que dice al principio. Ajá. En el 1, del 1:18 en adelante. Era pues como complemento de lo que comentaban ayer con el Paz Javier. Sí. Hay que decir que Romanos se comenta como las perspectivas del Evangelio o las descripciones del Evangelio, el Evangelio del Reino de Dios, el Evangelio de Cristo. Está relatado por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero es sin lugar a duda el apóstol Pablo quien mejor entiende el Evangelio para nosotros los gentiles. Y él es el que escribe la epístola, la carta a los romanos. Entonces, si queremos entender lo que el Evangelio es, nosotros que teniendo un origen gentil, es decir, un origen no judío, es muy importante que meditemos en el libro de los Romanos, que sea algo que sí o sí, que estemos estudiando, leyendo, pidiéndole a Dios comprensión, porque algunos lo señalan como el quinto evangelio, y la verdad es que hay un solo evangelio. No es que Mateo presente uno, son perspectivas del mismo evangelio, sí. Pero quien entiende a ciencia cierta, insisto, lo que es el evangelio para nosotros, los no judíos, los de origen gentil, pero que hoy somos parte del cuerpo de Cristo, la iglesia, es el apóstol Pablo. Él lo describe muy bien en 1 Corintios 15, pero todo Romanos es excelente para leer. Yo le he estado diciendo a mi hermano Luis, que por cierto tenemos reunión este lunes con los varones, que estudiemos tanto Romanos como Proverbios, ¿verdad? Que sea algo que tengamos los hombres de estar ahí continuamente leyendo, estudiando y meditando, porque nos va a dar una comprensión maravillosa del significado de la obra de Cristo, el Evangelio del Señor Jesucristo. Y bien, pues si quieres leer desde el 1:18, como bien mencionas, y vamos a empezar a comentarlo, Dios primeramente. Bueno, voy a leer en el 16, sí, porque siento que es parte de... Dice Pablo, ¿verdad? Dicen,
Porque no me avergüenzo del evangelio. Amén. Porque es poder de Dios para salvación. Amén. Y todo aquel que en él cree, el judío primeramente y también el griego. Amén. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para la fe. Por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Eso es lo que comenta Pablo, mas el justo por la fe vivirá. Sí. Y luego ya en el 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia Ujú. de los hombres Que que detiene. detienen con injusticia la verdad. Amén. Porque lo que de Dios se conoce les es manifestado, pues Dios se lo manifestó. Ujú. Pues las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad se hacen Claramente. visibles desde la creación del mundo, Amén. siendo entendidos por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Amén. Amén. Ahí me llama mucho la atención lo que dice, bueno, al contexto que viene ahorita más adelante, cómo dice que Dios desde el principio, hay cosas que dicen son ocultas, son invisibles, Ujú. Las cosas invisibles de Dios Él, se ajá, hacen claramente visibles a través de las cosas hechas. a través de lo que Él ya Ha hecho. Sí, Ajá, o sea, amén. se vuelve claro, o sea, Ujú. no hay manera de decir, no hay Dios, no hay manera No hay de- forma, de que no hay digan, forma. Esto sería tan ridículo, perdóneme. La negación de Dios no es un acto de una filosofía, sino es una necedad. O sea, el ateísmo no existe. No existe. No hay algo que sea sin Dios, porque todo tiene la firma de Dios. Todo tiene el sello de Dios en su creación. Entonces, el hecho de decir que Dios no existe es una necedad. No es que yo no creo en Dios, no. Niegas la existencia de Dios, porque sería tan ridículo como pensar que un librero, ¿no? Un ejemplo muy sencillo, lleno de libros empastados, encuadernados, editados, con diferentes temas habidos y por haber, y tú digas, no hay un escritor de esos libros, no hay quien tenga ese librero. Entonces, y luego te das cuenta, por ejemplo, que cada letra de los miles o millones de caracteres que hay en esos libros, que cada punto, cada coma, cada espacio, cada una de las cosas haya caído ahí. Imagínate una letra cayendo ahí para armar una palabra y comunicar una idea, un pensamiento, y que tú digas, no, eso no existe. No existe el escritor de libros, no existe quien los lea. No hay forma de que todas estas letras se hayan organizado por sí solas, se hayan juntado, ¿verdad? Y hayan formado una palabra, una oración, una frase. Y luego alguien venga y diga, no, nadie escribió esos libros, nadie los ordenó, nadie los editó, nadie los encuadernó, nadie quiso presentar ideas o postular. Pues a alguien se le quedaría viendo y dices, pero ¿cómo puedes reconocer eso? Entonces, la creación está en un código, no como las letras, pero sí en un código genético que claramente nos habla que hay un creador. Nosotros mismos somos un libro genético, ¿verdad? Un libro de caracteres que se puede leer, que se puede reproducir, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? Pues un creador. Pero negar la existencia, pues es solamente un acto de necedad. Dice la Escritura, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero no es el hecho de que haya alguien como tal, como ateo, ¿verdad? Porque no existe tal cosa. Aunque la persona se pronunciara como ateo, todo su ser da testimonio. Es un libro que da testimonio de que alguien escribió el libro. Sí. Entonces, es solo una necedad, pero el apóstol Pablo está escribiendo de las dos revelaciones que el Señor hace. Porque lo leíste desde el 16
Y dice Pablo, predicando ahora el Evangelio, por lo cual era perseguido, por lo cual era acusado por los judíos, porque pensaban que era una herejía, una revelación fuera del Tanaj, de la Torá, de la ley. Decían, esto es una herejía, ¿verdad? Entonces era perseguido, era vituperado. Sí. Y él dice, pero no me avergüenzo. No me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de estas buenas nuevas que Dios está dando. ¿Por qué? Número uno, porque es poder de Dios para salvación al que cree. Amén. Es decir, el Evangelio nos da la posibilidad, bueno, nos genera fe y nos da la posibilidad de ser salvos mediante esa fe en Jesús. Entonces dice, ¿cómo me voy a avergonzar de esto? Es poder de Dios para salvación. Por eso actúan los milagros, la sanidad, los prodigios, maravillas, para propiciar salvación, ¿verdad? O sea, todos los milagros que Jesús hizo estando aquí en carne y que hace a través de su Santo Espíritu, los dones, los ministerios, las operaciones, son para promover la salvación del reino. Es el anunciar que viene algo más poderoso y esa es la antesala. Entonces, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuál es el orden? Primeramente, a la casa de Israel. Por eso dice primeramente a los judíos. Al judío. Pero también al griego, porque se predica el evangelio, o también al gentil, al no judío, porque se predica el evangelio y todos tenemos la capacidad de creer. Sí. ¿Verdad? Recordando lo que dicen Juan 1, 11 y 12, a lo suyo vino, suyo de propósito, suyo en singular, y los suyos en plural, su pueblo, sus tribus, no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. ¿Pero qué le recibimos a Jesús? ¿Por qué aceptamos su naturaleza, su carácter? Porque lo que se nos predicó de Él concuerda con lo que hemos experimentado. Lo recibimos porque creemos que Él es quien dice ser. Y a partir de ese momento, la predicación del Evangelio produce salvación en los que creen. Ya no hay distinción, ¿verdad? Primeramente, en ese orden. Por eso cuando Jesús estaba aquí en la tierra, nuestro Señor en carne, decía, no vayan sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, el mensaje en ese momento era muy puntual a un grupo, a un sector, a la casa de Israel. Por eso no quería atender a la mujer sirofenicia, porque yo vengo primero con los hijos. Pero después de esto, y hagan discípulos a todas las naciones, prediquen a toda criatura, ya no hay acepción. Ya se dio el testimonio en Jerusalén, Judea, seguía Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, Pablo dice, no me avergüenzo del poder de Dios, del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, dice, a todo aquel que cree. ¿En qué orden? Judío primeramente y también al no judío, que es el griego. Y luego explica por qué hace el Evangelio. Y esto es maravilloso. Ahí en el verso 17 dice, porque en el Evangelio, ¿qué revela el Evangelio? La justicia de Dios. No la justicia del hombre. No la justicia de aquellos que pretendían guardar la ley. No la justicia de aquellos que se tardaron más en desobedecer. El Evangelio, esto es algo muy interesante, no viene a revelar nuestra justicia. No viene a revelar que nos portamos bien. Si nosotros no entendemos que esa es algo básico en el Evangelio. Mira, aquí mismo en Romanos, vamos a leer en el capítulo 11. Y ahorita regresamos aquí. No hace que llegue Julio en una de esas, sí. Ahí en el capítulo 11 de Romanos, mira lo que dice en el versículo vamos a leer dice a ver, ahorita vamos a leer. ¿Cómo estás, mi Julio? Buenos días.
Buenos días, Paz. Buenos días, Ricardo. Buenos días, Julio. Buenas noches. No, pero pues sin sueño, ¿no? Está bien, Julio. Aquí en el capítulo 11 hay una parte donde dice que persiguiendo Israel su propia justicia. ¿Dónde es? No sé si es en el 10 o en el 11. Aquí, en el 10, por eso no lo encontraba. En el 10, cuando Pablo trata de postular o presentar por qué es que Israel no ha alcanzado, no que no va a alcanzar salvación. La iglesia inició con un pueblo judío, con apóstoles de origen judío, ¿verdad? Con el Señor judío. La iglesia no, para aquellos que creen que inició en Roma, no tiene nada que ver con eso. La iglesia nació en Jerusalén, con un pueblo judío y luego alcanzando a los gentiles. Pero ahí en Romanos 10, dice en el versículo del 1, vamos a leer desde el 1, 10 del 1 al 4, Julio, por favor. Sí. Dice Romanos 10, ¿verdad? Sí, del 1 al 4. 4. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Mi anhelo y mi oración por Israel. Fíjense bien, específicamente. ¿Y luego? Dice, y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Amén. Verso 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Amén. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Nos detenemos ahí. Sí. Vea, ¿cuál fue el error de Israel? Primero, ignorar la justicia de Dios. Pensaron que la ley que habla del carácter y de la persona de Dios, porque la ley refleja el carácter y la persona de Dios. La ley de Jehová es perfecta. Pero ignoraron la justicia de Dios. Dios les puso un estándar muy alto para que se dieran cuenta de la justicia que Él tiene. Pero entonces, ¿qué hicieron? Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya. Así es. La que ellos decían, esta es mi justicia. ¿Cuál fue el error de Job? Que cuando le vinieron todos los problemas, él era justo a los ojos de Dios. No hay otro hombre como él. Pero cuando le rodearon los amigos, que de esos amigos, dijo aquel, ¿para qué quiero? ¿Para qué quiero compadres? ¿Verdad? Cuando se acercan sus amigos y tratan de encontrar la razón de por qué él está mal, él se defiende y ahora sí establece su propia justicia. Y ahí es su error. No en haber sido justo. Cuando se defiende, no entendiendo por qué le pasa lo que le pasa, él establece su justicia como algo fuera de este mundo. Y no es así. Es el mismo caso de Job, es lo que le pasa a Israel. Ignoraron la justicia de Dios. O sea, llegó un punto donde lo que Dios dijo estaba bien dicho, pero me daba pauta para yo procurarlo hacer a mi manera, porque nadie podía cumplir la ley de Dios. Entonces dice, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya, no se sujetan a la justicia de Dios. ¿Por qué me voy a sujetar a la de Dios si yo tengo la mía? ¿Me explico? Ahora, ¿qué hizo Cristo? Cristo es el cumplimiento de la ley de Dios. De hecho, lo vamos a leer aquí en el 4. Porque el fin de la ley, la finalidad de la ley, la conclusión de la ley es Cristo. ¿Pero para quién? Para justicia a todo aquel que cree. ¿Por qué muchos no creen que ha finalizado la ley? Porque no tienen fe en Jesús. No, es que sigue habiendo ley. Claro. No has llegado al fin de la ley porque el fin de la ley es Cristo. Tú crees que es más importante la ley que Cristo, pero Cristo es el cumplimiento de la ley. De hecho, es la palabra viva y activa. Ahora, ¿por qué estamos leyendo esto que tiene que ver con Israel? Por quien oramos y debemos de orar, y debemos de orar para que sean levantados sus muros, y sobre todo en ese tiempo de tensión ante esta guerra que pudiera ser algo catastrófico si se da, porque dicen algunos, es que Estados Unidos no aparece en la profecía bíblica. Estados Unidos puede representar fielmente el imperio griego, porque la nación de los Estados Unidos, un pueblo también que amamos y que bendecimos, y que empezaron muy bien con el cristianismo, se han helenizado. O sea, es más importante ahorita en la cultura de los Estados Unidos
más importante que la cultura del reino, la cultura griega. Mira sus universidades, mira los deportes, mira sus estudiantes, mira las casas griegas que hay en las universidades, toda la cultura que tiene que ver con Grecia. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque en el fin de los tiempos el imperio griego es el que prevalece hasta que llega el imperio persa, el carnero y el macho cabrío. No vamos a comentar eso ahorita de profecía, pero para que de alguna manera podamos entender lo que está pasando allá en Medio Oriente, lo que está pasando en Asia, es que se puede suscitar la guerra donde aparentemente ahorita Irán no es una potencia, decimos más potencia Estados Unidos o más potencia China, ¿verdad? O Japón o Rusia, pero en la profecía bíblica el que aparece como potencia es Persia, lo que es Irán. O sea, cuando ese se levante, va a darle una voltereta al mundo. Puede cambiar la historia como la conocemos, pero ya está profetizado. Ahora, ¿por qué me fui hasta allá? La palabra de Dios revela la justicia de Dios. La palabra de Dios nos está diciendo aquí que el problema del pueblo judío, el problema de Israel, que sí insistimos, oramos por ellos, porque están en tiempos de tensión, el tema de una posible guerra, que han sido enemigos de ellos durante mucho tiempo los persas, los iraníes, y que puede que se suscite ahí, se cumplan profecías de Daniel. Oremos por Israel. Pero ¿cuál es el tema ahorita con Israel? Que ellos ignoraron la justicia de Dios y procuraron establecer la de ellos como la que debe de ser. Ahora, eso se parece a lo que ocurre en Romanos 1, versículo 17, porque en el Evangelio de Dios no se revela la justicia de los hombres. No es la justicia del pueblo de Israel. Si alguien me dijera, oiga, pastor, ¿cuál cree usted que es la religión más pura, establecida? Bueno, si leemos a Santiago, después de todo, la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades. Pero, si hablásemos fuera de esa que menciona la Biblia, pues el judaísmo, como religión, como serie, porque Dios mismo la estableció, y de ahí deriva el cristianismo. Sin embargo, el pueblo judío ya no vio la justicia de Dios, que Cristo es la justicia de Dios, ¿verdad? Por eso dice, el fin de la ley es Cristo para justicia. Él es el cumplimiento de la justicia, y luego termina diciendo, para todo aquel que en él cree. Si no creen, ahí síganle. No, que la ley, ahí síguele. No, hay que cumplir los rituales. Ahí síguele. No has creído en Cristo. ¿Qué vas a decir algo, Julio? No, dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, o sea, es prácticamente hacer a un lado a Dios. Vamos a hacer a un lado a Dios. O sea, Sí. quitarlo prácticamente, porque te dicen, este es amarillo, dice Dios, pero no, tú dices, no, es azul y lo pongo por encima de la ley de Dios, y eso está muy grave. ¿Y por qué dice el 4? Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Amén. Y volvemos al punto. Si no creen, no hay nada que hablar. A veces nos metemos ahí como en temas de discusiones. No, que sí, que no. A ver, si no crees, no hay nada que hablar. Esto es para el que cree. El Evangelio, si regresamos a Romanos 1, 16 y 17, en el 17 específicamente dice, porque en el Evangelio, estando en él, no estando en la ley, todos estábamos bajo la ley, la conociéramos o no la conociéramos, encerró todo bajo pecado. ¿Cómo? Dando una ley. El que no lo cumple es maldito. Todos estábamos bajo pecado, unos por ignorantes y otros por conocedores, y porque pretendieron establecer la suya propia, su propia justicia. Pero en el Evangelio, cuando estás en él, de modo que si alguno está en Cristo, cuando estás en el Evangelio, la justicia de Dios es la que se revela. Ya no es yo, no, ya no es mi ego, ya no, yo me porto bien, te doy gracias que no soy como este pecador. Ese ejemplo que Jesús da, de un hombre diciendo, te doy gracias que no soy como él, porque yo sí esto, yo sí aquello, yo sí el otro. Ese es el ejemplo de la nación de Israel, es el ejemplo de Job, y es el ejemplo de todos aquellos que, siendo cristianos, todavía tratan de justificarse por sus obras. Porque me porto bien, porque merezco, porque diezmo. Hay muchas cosas que tenemos que seguir en obediencia
Pero la obra de Cristo es insustituible. Nada sustituye la obra de Cristo. ¿Verdad? Y pretender que ocurra es ofender a Dios. Pretender que ocurra es menospreciar la obra de Cristo. Exacto. Es ignorar su justicia buscando establecer la de uno, ¿verdad? Y estar totalmente tronado en ese aspecto. Es que es muy evidente que, como decíamos ahorita, o sea, es lo invisible de Dios se hace visible y es muy, muy evidente cuando lo queremos ver. Y cuando ya lo vemos y reconocemos a Cristo, nos damos cuenta que nuestra justicia, pues no es nada. No, pues no. Bueno, si hablamos de nuestra justicia, estoy aquí entrando a los que están compartiendo, gracias por compartir. Vamos a diferenciar entre nuestra justicia y la de Dios. Pongámosle un separador aquí a Romanos y vamos a Isaías. Está como el pueblo de Israel, ¿verdad, pastor? Cuando le dicen a Moisés, habla tú con nosotros, pero que Dios no hable, Sí. porque de segurito vamos a morir. Y eso es lo que un versículo se viene a la mente cuando quieres establecer tu propia justicia. Sí, porque ya no escuchas a Dios. Ahora es lo que yo creo, lo que yo considero. No dicen ahora muchos, sigue tu corazón. Es algo reprobado, el corazón te lleva a perversión, a desviación. Pero es obedecer a Dios. Vamos a ir a Isaías. Olvidé el versículo de esos que ya no. El ratoncito no corre igual. Con reforzado. No. Vamos a leer Isaías. A ver. Estaba muy seguro a dónde iba y luego dije, no, déjamelo, lo reviso. En ese 64 de Isaías. Vea por favor esto, que es muy impresionante. 64:6, por favor. Isaías 64:6. Imagínate que alguien pretenda establecer su propia justicia. ¿Lo leemos, Ricardo, por favor? Sí. Isaías 64:6. Verso 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad. Ahí vamos a detenernos. Nosotros somos como suciedad. Imagínate que tú vienes y me visitas. Y yo soy ¿qué puedo decir? Un montón de basura. Mi ropa huele horrible, está apestosa. No me he bañado en meses. No me corto las uñas, no me lavo los dientes. No hay higiene, cero higiene. El ecoloco encarnado. ¿Sí saben lo que es el ecoloco? Ok. Y entonces tú vienes y te digo, ay, qué bueno que llegaste, qué bueno que me visitaron. Déjenme les preparo un té. Y tú volteas a ver ahí la cocina, todo está sucio y todo así pasando los ratones, las ratas. Oigan, yo una vez me topé una tienda así donde pasaba en Estados Unidos. Es el lugar más terrible. Nos bajamos a comprar y vi pasar así estaba el lugar y le dije a mi hijo, vamos. Mi hijo no se dio cuenta de lo que pasó ahí. ¿Por qué, papi? Vamos. Es verdad, y fue en Estados Unidos. Digo, no es que por lo general siempre están muy limpias, pero y seguramente que habrá aquí en muchos lugares en muchos lugares. Pero imagínate que llegas y te digo, ándale, y ando ahorita encuentro aquí unas galletas. Y tú ves que ando antes. Todo lo que toque, si yo soy como suciedad, no, hombre, no traigo hambre. No, pero ahí se oye la tripilla. No, pero no. Está enojada, no quiere. Todo lo que ofrezca, todo lo que toque está contaminado. Imagínate, aparte de eso, imagínate que traigo un virus así, pero ando estornudo y no, hombre, vente. No, mejor de lejos. Imagínate que Dios diga, a través del profeta, todos nosotros somos como suciedad. ¿Qué cosa podremos hacer buena? ¿Qué? Así de que, tómale. Y luego, no. Imagínate yo todo.
Y digo, no, hombre, ahorita y le hago así. No, hombre, mira. Te lo limpio. Ahorita lo limpio. No. Es que aquí dice, no somos... Nosotros no estamos sucios, no dice que estamos sucios, dice somos como suciedad. Claro. Entonces no es que digas déjame lavo, no. Si eres la suciedad, ¿qué te puedes lavar? Exactamente. Por eso trato de poner un ejemplo así de que le coloco versión recargada, pero esa persona es como suciedad. ¿Qué puedes hacer que digas, no, pues esto? Y entonces todas mis justicias, si bien todos nosotros somos como suciedad, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, todo acto que tú digas, no, hombre, ¿qué tal quedó el cafecito? No, hombre, y la leche descompuesta, hecha a perder, o sea, no hay de dónde. Si todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias, lo mejor que podamos hacer, son como trapos sucios. Son como trapos sucios. Dice, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Ahora, aquí la pregunta es, en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Insisto, el Evangelio no revela mi justicia. Porque mi justicia, la cual ignoró Israel, leímos en el 10:1-4 de Romanos, y no todo Israel. Insistimos, la iglesia inició con un pueblo judío. Y a partir de ahí, hasta que llegó a Pablo, y Pablo ya a los gentiles. Pero cuando tú ignoras la justicia de Dios para establecer tuya, ¿qué estás poniendo? Trapos sucios, trapos de inmundicia. Ya no quiero hacer la descripción de qué es un trapo de inmundicia, porque no hay necesidad de ir allá. Pero es sangre muerta, putrefacta. Entonces, el punto es que el Evangelio no viene a revelar mi justicia. Viene a revelar la justicia de Dios en la persona de Cristo. Y yo me mantengo en esa justicia, en el Evangelio, por la ley de Cristo. Yo me mantengo en el Evangelio porque Jesús me dio un sermón de bienaventuranzas y me da la revelación del Evangelio para que no viva aferrado a mi justicia. La cual, imagínense, si yo soy, pero así súper puntual, yo solo voy tú no, y tú esto, o el otro, ¿verdad? Yo me voy a ir contra los impuntuales y en eso me voy a justificar. Pero a lo mejor soy bien puntual, pero soy ladrón. O soy puntual, pero soy mentiroso. Soy puntual, pero soy maldiciente. Soy puntual, pero soy adúltero. Pero digo, pero de eso no estamos hablando. Yo nomás me jacto de mi puntualidad. Ese es el problema con los que pretenden cumplir la ley. Que no entienden que si rompes uno, rompes todos. Pero Cristo cumplió todos. Y yo en Él entro a la justicia del Señor. Porque eso es lo que me revela el Evangelio. Por eso no me avergüenzo. Sí es poder de Dios para salvarme. Sí, es la salvación. Es la gracia en mi vida. ¿Verdad? Dios no quiere que pequemos, pero si pecamos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Mas si hubieres cometido pecado, 1 Juan 2:1, abogado tenemos con el Padre. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, el cristiano tiene que vivir la vida de Cristo, que es la vida de justicia. No basado en sus propias fuerzas. Por eso desde la antigüedad decía cosas como, diga el débil, ¿y por qué vas a decir que eres fuerte? Pues porque Dios dice que lo diga. Porque en mi debilidad, en reconocer que yo soy falto, que yo soy incapaz de cumplir, Él manifiesta su cumplimiento en mí. A ver, lo voy a poner de otra manera. Si Dios habita en luz inaccesible, es una pregunta. Si Dios habita en luz inaccesible, yo no puedo accesar a Él. ¿Cómo me acerco a Dios? A través de Cristo. Pero Dios habita en luz inaccesible. ¿Cómo me acerco a Dios?
¿Cómo entro a Él si Él habita en luz inaccesible? ¿Cómo? No, yo no entro, Él viene a mí. Él es luz inaccesible para que yo no pueda entrar, para que nadie se pueda acercar. Pero Él es luz penetrante que donde había tinieblas resplandeció la luz. Y luego Él se produce en nosotros por Cristo Jesús. Él se produce, Él pone la semilla. Es su semilla, es su palabra la que produce en nosotros. Es su espíritu, porque Él produce en nosotros el querer como el hacer por la buena voluntad. Es Él el que nos llena. O sea, Es Él el que es, bueno, que dijo Juan, es necesario que Él Amén. y que yo mengue, porque Él es la justicia de Dios. Bueno, yo estando en Él, no lo digo yo estando en Él, ustedes estando en Él, mira lo que dice Corintios. Pues jamás podemos llegar a... No hay forma. No hay forma. Por su misericordia Él vino a que nosotros. tiene nosotros. El camino vino a nosotros. Nosotros no fuimos a Él. Pecadores, exacto. Y cuando Él viene a nosotros, Él es el vehículo que nos lleva al Padre. Y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Amén. Sí, así es. Pero Él vino. Eso es el Evangelio. No el hombre llegando. No el hombre estableciendo una torre que te lleva al cielo. No, es Él mismo haciéndose carne y viniendo a nosotros. ¿Qué dice 2 Corintios 5:21? ¿Qué dice 2 Corintios 5:21? Yo lo leo, dice. Al que no conoció pecado. por ¿Quién es el que no nosotros lo conoció hizo pecado? Nada más. de ahí. Nadie más, nadie más, nadie más. Es que ni nosotros tres podemos cumplir la ley, porque usted se puede justificar en algo que sí, por la puntualidad. Yo en otra cosa, y Ricardo, no, pero, los Pero no tres- cumplimos. ¿Sabes qué dicen los judíos? Nosotros cumplimos la ley entre todos. Mira. Tú uno y tú el otro. No, a ti te toca. A ti el otro. Y no es cierto, porque aparte tiene que ser durante toda la vida nunca pecar. Y la ley decía, si fallas en uno, reprobaste. Si no sacas 100, perfecto. Porque la ley lo que estaba estableciendo es el carácter de Dios, el parámetro de Dios, y que solo Cristo es. Amén, sí. Él es mi Hijo amado en quien está la complacencia. Por eso, 2 Corintios 5:21, hablando de Cristo, hablando de Jesús, del verbo hecho carne, hay que entender esto, Cristo es la palabra de la ley y Cristo es el cumplimiento de la ley. Nada más. Nada más. De ahí en fuera nadie. Nadie. Él es la ley misma y el cumplimiento de la ley. Nada más. Por eso Él mata, la letra mata y el Espíritu vivifica. ¿Quién le dio muerte a los como 3,000 allá en el Éxodo? La letra. La letra. ¿Por qué? Porque habían pecado, habían venerado el becerro de oro. La letra. ¿Y quién les da vida? Cristo. Cristo. Cristo es el verbo hecho carne por misericordia. La vida. No hay forma. Ahora, aquí en 2 Corintios 5:21 está diciendo, al que no conoció pecado, y vuelvo a insistir, nadie cumple ni cumplirá este testimonio o este requisito, solo Jesús. Amén. Amén. Solo Jesús. Solo Jesús. Nadie lo cumplió ni lo cumplirá. Nadie cumple ese requisito. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Cristo no pecó, se convirtió en el pecado mismo. Mas Jehová cargó en él el pecado, todos nosotros. Él no pecó, pero él se convirtió en el pecado. ¿Por qué el padre le dice al hijo, le voltea el rostro? ¿Y por qué el hijo dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque eres el pecado en persona. Eres el pecado mismo. Tú representas toda la maldad de la humanidad. En ese momento. ¿Cuándo? Cuando se sube al madero. Maldito es todo aquel que es colgado de un madero. ¿En qué momento él se volvió maldición? No cuando lo flagelaron, no cuando lo golpearon, sino cuando obedientemente hasta la muerte y muerte de cruz, dice el apóstol Pablo. Cuando él obedece hasta el punto de dejarse clavar en el madero, porque él decía, yo tengo a mis órdenes ángeles. Cuando vinieron a detenerlo, dijo Pedro, tranquilo, si yo quisiera, ahorita, una legión, un ángel acaba con un pueblo.
pero me estoy sometido. Estoy en el autodespojo. Nadie lo despojó. Él dijo, yo me abstengo de esto, siendo Dios en carne. Entonces, cuando Él se sube al madero, dice la Biblia, maldito es todo aquel que escoge. ¿Qué maldición recibió? Todos los pecados de toda la humanidad, de todos los tiempos, son cargados en Él. Y entonces dice, el que no conoció pecado por nosotros, por los pecadores, por los quebrantadores de la ley, los que conocían y los que no la conocían, los judíos y los griegos, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros, fíjate la obra del Señor, para que nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto. Nos dice, ¿qué es la estatura del varón? Cristo nació en una virgen. Isaías 7. Pero Cristo tiene que nacer en un pueblo. Un niño nos es, capítulo 9, verso 6. Cuando el niño nace en nosotros, por la palabra, tiene que crecer. Lo estoy enseñando los domingos. Cuando me preguntan aquí, lo estoy enseñando los domingos, te invitamos. Cuando el niño crece y desarrolla y cambia de etapa, y lo he explicado también en Gálatas, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Cristo en nosotros tiene que, cuando Él crece, y tiene que crecer hasta la estatura del varón perfecto, la plenitud que dice Efesios 4, yo decrezco. Es necesario, dijo Juan, que Él crezca y yo mengüe. No que yo mengüe para que Él crezca. Que Él crezca. Creciendo Él, decrezco yo. Y prácticamente estás... Bueno, o sea, ya no estás ignorando la ley. ¿Por qué? Porque estás diciendo, yo estoy tronado con mi ley mejor. Yo mengo y crezco. El sentido del cristiano, del que camina en el Evangelio, es vivir la vida de Cristo. Ese es su sentir. Sí. Y desarrollar en esa vida, creciendo en el conocimiento, en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Todo lo que dice la palabra de Dios. Creciendo Él en nosotros, el carácter de Cristo. Gozo, paz, paciencia, benignidad. El fruto del Espíritu. Entonces, el problema es que cuando yo ignoro la justicia de Dios y busco establecer la mía, porque yo sí diezmo, decía aquel. Por eso, ¿y qué? ¿Diezmas de lo robado? Imagínate. Así está yo. Imagínate que dices, dame, presta acá, déjame, le doy al Señor. Pues así está cualquiera, ¿no? Pero nosotros vivimos la vida en Cristo. Amén. En aquel que es la justicia. No lo digo yo. No pensamos en tal doctrina. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que, dice que no se escucha tu voz, pero que no se pierda nada. Ya ves, pásalo para allá y lo ponlo aquí, por favor. Ándale, no se escucha mucho. No, pues, aquí en nadie me... Ahí está. Entonces, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos. No somos, fuésemos hechos. Vamos de gloria en gloria. Somos justicia de Dios en Él, pero tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. A la plenitud de Cristo. En todo nuestro ser. No nos conformamos. Sí. Por eso Romanos da paz, por eso dice, presenten su cuerpo, y es presentarlo diario. Porque diariamente tienes que estar, no te conformas al siglo, no te conformas al siglo. Exacto. Te presentas en un sacrificio vivo, vienes dispuesto a que algo muera en ti. Sí. Que mi yo. Quítate la ropa del viejo y vístete del nuevo, creado conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuándo se reviste uno? Mientras no es formado el carácter de Cristo. A ver, lo explico. ¿Cuándo se reviste? ¿Por qué me tendría que vestir de Cristo? Porque todavía no da la estatura. Cuando Jacob fue a pedir la bendición del primogénito, se revistió. Pero el papá dijo, pues te oyes como el otro. Hueles como el otro. Pero al revestirse está adoptando la naturaleza de Cristo, porque él no se vistió, vamos a decir, de Esaú. Cuando él se viste de esas pieles y huele
a chivito, huele a borreguito. Está oliendo a Cristo. Ese revestimiento es, bueno, no lo digo yo, insisto. Lo dice Pablo a los Gálatas, lo leemos. Sí. Toda persona se tiene que revestir hasta que sea formado Cristo en él. ¿Quién lo dice? Lo dice el Señor. En el capítulo 3 de Gálatas debe ser. En el 3:27, ¿qué dice? Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Te vestiste, te bautizaste, te sumergiste en Cristo. ¿Qué pasa si te sumerges en agua? ¿Cómo sales? Mojado. Empapado. Pero no significa que estés ahogado. Todos los que han sido bautizados, sumergidos, no en agua, en Cristo. Por eso mucha gente se quiere bautizar en la ley. No, te bautizas en Cristo. Amén. Te sumerges en Cristo. Cuando sales sumergido de Cristo, cuando sales estás empapado de Cristo. Entonces dice que tienes un revestimiento. Okay. ¿Cómo me paro ante el Padre? En el nombre de Cristo. Porque hay un revestimiento de Cristo. Pero todavía no hay una conformación, no ha llegado la estatura, no se ha formado el carácter. Por fe, porque Dios llama las cosas que no son como si fueran y da vida a los muertos. Oye, vengo por los méritos de Cristo, en el nombre de Jesús. Y Padre, amén. Entonces no puedo llegar a decir, ya llegó Julio. Llegó Julio. Eso dice en el 3:27. Porque todos los que han sido bautizados de Cristo están revestidos. Por eso el 28, que muchos no entienden, dice... Ya no hay judío ni griego. Claro. Pues si te remojas en Cristo, ¿qué sale? ¿Judío? No, ¿Sale griego? No. Sale Cristo, está empapado. No hay judío, no hay griego, no hay hombre, no hay mujer, no hay esclavo, no hay libre, no hay... Cristo. Eso es el Evangelio. El Evangelio del reino. De la gloria de Dios en la faz de Cristo, dice Pablo. Ahora, ¿pero qué dice el 19? Están revestidos de Cristo, Gálatas, qué bonitos, ¿verdad? Hablan como si fuera Cristo, confiesan a Cristo. No ha sido formado el carácter, no ha crecido el varón. ¿Qué dice en el 4:19? 4:19. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Sin embargo, aunque están revestidos de Cristo, ahí va un punto, porque hacen una pregunta aquí. El ladrón al lado de Jesús no necesitó conformarse al carácter de Cristo. ¿Por qué? ¿Cómo pasa? El varón al lado de Jesús, el ladrón, no necesitó conformarse a la estatura de Cristo. ¿Por qué? Pues porque en el momento. Pues porque se iba a morir. O sea, Señor, más chance. Nomás arrepiéntete, hijo. Sí. Por la fe entras. Sí. No necesita obras. Su fe es en la obra de Cristo. Es que en el momento su fe le concedió esa entrada al reino. Cristo es la entrada, se acabó. En el momento. Oye, pero no se conformó. Se murió, ¿qué quieres que haga? Sí. Ya, hoy vas a estar en el paraíso, ya. ¿Cómo se iba a bautizar? Sí, ¿cómo iba a tratar de vivir una vida piadosa? Ya no había forma. No había manera de mostrar los frutos del arrepentimiento. Se está muriendo. ¿Qué le hubiera dicho al Señor? No, hombre, te has arrepentido una hora antes y, no, hombre, seguro entrabas. Pues no. Pero ya está revestido. El Padre, aunque oye a Jacob, dice, pues hueles a mi hijo. Grato olor de Cristo para los que se salvan, pero para los que se pierden, ciertamente olor de muerte. Ahora, una cosa es estar revestido, la cual toda persona que por la fe cree es salvo. Oye, si en ese momento se muere, se va al cielo. Oye, pedí en el nombre de Jesús. Ahí está la respuesta. Todo lo que pides al Padre en mi nombre. Oye, pues está bien, Padre. Sí. Pero mientras pasas tiempo aquí, tienes que ser conformado el carácter de Cristo. La estatura del varón perfecto, que es Cristo, que es la justicia de Dios. Por eso en el 4:19 dice, están revestidos, qué bonitos. No, hombre, si parecen bien bonitos. Pero ¿qué dice el 4:19? Hijitos, para empezar, mira de qué tamaño los está viendo. Sí, Son hijitos. Hijito.
Ay, hijitos, ay, qué dolor de lata me da, qué dolor de cabeza. Hijitos míos, por quienes vuelvo, ya tuve dolores de parto con ustedes, ya me dieron los dolores de parto, los tuve que parir con enseñanza, con soportar. Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado en nosotros. Están revestidos de Cristo, pero Cristo no está formado en ustedes. Esa es la diferencia, porque los apóstoles en unas ocasiones decían, en el nombre de Jesús. Y incluso lo utilizaron unos exorcistas, los hijos de Seba. En el nombre de Jesús el que predica Pablo. Y llegó un momento que ya, dijo el demonio, ya todos usan el nombre de Jesús. Ya todos se visten y ahora me traen. Me quieren asustar. Pero no está Cristo formado. Pero ¿qué pasó cuando Pedro le pidieron que orara por Tabita? Oye, tráiganlo, allá está, tráiganlo, que ore. ¿Está enfermo? ¿Qué? ¿Está mala? No está mala. Ya se murió. ¿Qué quieres que ore? Que se levante. Mira todo lo que hacía. ¿Cómo nos ayudaba? Él se pone a orar de rodillas. Perdón, seguramente que recibe una instrucción. Y no dijo, Tabita, en el nombre de Jesús te levantes. Dijo, Tabita, levántate. No, orden. ¿Quién le está hablando? El Señor a través de Pedro. El que ya se estaba formando. Ya no está utilizando el nombre, ya no está utilizando el revestimiento, el disfraz, las pieles, el olor. No, Cristo en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. No Cristo con nosotros, Cristo en. El que actúa es Él. El que actúa es aquel que es la justicia de Dios. Por eso, 2 Corintios 5:21 dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Si no es en Él, ahí no hay nada. Si la fe no nos da para eso, bueno, es tu problema. Pero es un asunto de fe, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. No, pues que no lo tengo claro. Síguele, no tienes fe. ¿Qué podemos hacer si una persona no cree? No, es que yo no creo. Pues no lo cree, está bien. Tienes opción de no creerlo. Pero la salvación es por fe. La obra de Dios, la revelación del Evangelio es por fe. Cristo mismo va a dar paso. O sea, se me viene a la mente cuando va a resucitar a Lázaro, que dice, Padre, yo sé que siempre me escuchas, pero Amén. todo esto lo hago para que Para que crean estos Y cabezones. no hizo una gran oración, no hizo nada, nomás dijo, Lázaro, Sal vete. fuera. Nada más Sí. fue todo lo que hizo. Y es ahí cuando ya tienes tú un revestimiento de Cristo y que actúas una manera de estar, ¿cómo? Con fórmulas, como con... Sí, O sea, no lo haces para que te vean a ti. exacto, ya lo haces normal. Y normal en el aspecto de que sabes que si oras va a pasar algo, porque ya estás revestido, ¿me explico? Claro, y no necesitas que... Miren, Dios actúa por gracia, no actúa por el carácter. Sí. Dios nos da dones. ¿Qué es un don? Es un regalo. Sí. Cuando tú le regalas a tus hijos algo, tienes que entender que es un regalo. Cuando es un pago es otra cosa. Si no lavas el carro, no te doy. Ah, bueno, eso no es gracia. Pero si tú dices, tenga, mi hijo, vaya, compre. ¿Y qué? No tienes que hacer nada. Es un regalo. Cuando nosotros entramos a la fe en Cristo Jesús, viene la gracia. Que hay cosas que no van a ocurrir si no obedecemos. Claro, porque se está formando el carácter. Bueno, sí. Entonces, los hijos de Seba les funcionó. Hasta que hubo uno que dijo, ya me traen de su perrito. Un demonio que dijo, ya. Y ni siquiera, como diciendo, y ni siquiera conocen a Jesús. Exacto. Entonces, hay un cristianismo muy superficial que solo usa el nombre. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Solo usa el nombre, pero no conoce a Dios. Y tenemos que conocer porque esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver qué dice Isaías otra vez. Capítulo 4. ¿En cuánto?
Isaías capítulo 4, versículo 1. Ese es el testimonio de una iglesia apóstata. Es el testimonio de una iglesia solo revestida, pero que no se ha formado en Cristo. ¿Qué dice el 4.1? Dice, echarán mano de un hombre, 7 mujeres en aquel ¿Cuántas tiempo. iglesias hay en Apocalipsis? 7. 7 iglesias. Mujeres, figura de la iglesia. Pero esta es una iglesia que no quiere crecer, que no quiere desarrollar. Vamos a leerla. No quiere el compromiso. Vamos a ver qué dice. Dice, echarán mano de un hombre, 7 mujeres en aquel Ese hombre es tiempo. Cristo. Amén. Diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan. No queremos el pan nuestro. Nosotros lo preparamos. No queremos tu palabra. Nosotros tenemos palabra. Nosotros tenemos mucha psicología, mucha filosofía, muchas cosas buenas. Puros pensamientos positivos, imagínate. Nosotros tenemos pensamientos No positivos. cambies. No cambies, vales 1000. No cambies. Quiérete mucho. No cambies. Nosotros nos preparamos nuestra comida. No necesitas mantenernos. ¿Qué más? Condicionas al Señor, ¿verdad? O quieres que se adapte a tus... Si Dios es tu padre, Él te alimenta. Si Dios es tu esposo, Él te alimenta. Toda palabra que sale de la boca de Dios. Diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan Sí. y nos vestiremos de nuestras ropas. ¿Qué significa eso? No pongas tu justicia. ¿Qué es la ropa en la Biblia? Es la justicia. Con óleo de gozo me has vestido. Isaías en 61, me has ataviado como a novio a novia. En Apocalipsis, a su esposa le ha concedido que se viste de lino, que son las acciones justas. El vestirse es una acción divina. Amén. ¿Qué intentó Adán? Yo me he visto. Yo me pongo hojitas. Yo sé dónde ponérmelas. Ah, qué inteligente, Adán. Digo. Qué tremendo. Qué tremendón. Viene Dios y no puedes salir al encuentro. ¿Por qué no sales? Porque estoy desnudo. Pues, ¿y de qué te...? Sí, no, el Señor es el Señor, pero yo he dicho, ¿y de qué te sirvieron las hojitas? Echándose ahí. Pero el Señor es Dios. Y le dijo, bueno, ¿y entonces? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Ya no estaba la justicia. ¿Quién tuvo que vestirlos? El Señor. Por eso lo primero que Dios hace en la fe es revestirte, para que te acerques. Y nuestro revestimiento es Cristo. Amén. Todo aquel que ha sido sumergido en Cristo, de Cristo está revestido, para que logre formarse Cristo en nosotros, el cual es la justicia de Dios. Y estando en Él, somos justicia de Dios. No hay duda de eso. Si no fuera por el revestimiento, que yo lo digo así, si no fuera también revestimiento y misericordia, no estuviéramos aquí. Pues claro que no. No estuviéramos aquí. Porque nunca decayeron tus misericordias, por eso no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana. Ahora, en este pasaje nos habla de una iglesia apóstata, superficial, que no quiere casarse con Cristo. Mira, Quiere todos los beneficios. Fíjate lo que quiere. Fíjate lo que quiere. No me des de comer. Así, no me gusta tu comida. Y si no me gusta la cebolla, ¿qué hago? Si no me gusta no, es que de toda palabra, no, hay palabras que no quiero. Yo nomás me gusta el Salmo 23. A mí me gusta todo lo que Cristo que me fortalece. Mi Dios me suplirá. Eso es lo que me gusta. No, es de toda palabra que salga de la boca de Dios. Amén. Entonces dice, nosotros comeremos nuestra propia comida, nosotros nos vestiremos, como diciendo, vamos a quitar la carga económica. Dios no permite eso. Sí. Nada más, pero dice, Nosotros nada más. comeremos nuestro pan y nos vestiremos de nuestra ropa. Solamente... Nada más. No más, quiero usar el nombre como los hijos de Seba. Déjanos llevar tu nombre. Y la otra, quítanos el pecado. Dios no se puede casar con una iglesia así. Yo te quito el pecado, yo te doy mi nombre, pero te doy de comer y te visto. Si no, no eres mi iglesia. Es todo. Así, No se anda con cosas. hay vidas, ¿verdad? Pasa hoy en día. Que Claro. tenemos nada más los beneficios, pero ya el compromiso con el Señor, porque no es con una iglesia. Es que es un matrimonio, Julio. Exacto. Es un matrimonio. Por eso, todos los que estamos en Cristo, que nos santificamos para Él, que vivimos su vida, somos llamados a entrar en las bodas del Cordero. Es una boda. ¿Cómo te casas? Aquí está la escritura. Y eso lo trajo el Evangelio. Miren, es que si no hubiese Evangelio no tendríamos nada que estar haciendo aquí. Pues, ¿por qué me pongo a hablar de Israel y de otras naciones y de otras leyes y de otros dioses? No tiene nada que ver conmigo. Y no tenía nada que ver conmigo. Sí. Pero hoy en Cristo es totalmente diferente. Amén. Para que todo aquel que en Él cree, y yo creo en Él,
qué me voy a perder si creo en Él? Me aferro a la pura fe, pero luego a la conformación de aquel que es aceptado, de aquel que es reconocido. ¿Cómo no va a dejar de entrar el Señor al cielo? Unos revestidos y otros conformados a su imagen. ¿Va a entrar Cristo mismo? Amén. Como cuando Pedro le dijo a Tabita, levántate. ¿Quién le estaba hablando? Cristo en la vida de Pedro. Por eso no dijo en el nombre de Jesús. Imagínate que yo vengo y te digo, oye, vengo en el nombre romano. Pues tú eres romano. No, pero vengo en el nombre romano. Pues no. Pasa, entonces cuando aquí dice nosotros comeremos nuestro pan, Nos vestiremos. No queremos que nos des tú la palabra. la palabra. No queremos que nos alimentes. No queremos ni tu palabra ni tu justicia. Ni tu Nada más justicia. tu nombre. Imagínate. Nomás queremos andar de giríolos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahorita que comenta eso, Paz, de que, bueno, de que no quieren pan ni la vestidos. Ajá. Ayer escuchaba yo pues sí, era un reportaje que hacían sobre, pues, esta tendencia que traen ahora. Y era de la otra religión. Y decían, no, es que todo eso está bien, lo que andan haciendo, nada más. Lo que yo les pido es que se vacunen. Nos da rabia. Que se Ay, Julio. No, yo lo que les pido es que tengan una conexión con Dios, que no dejen de ser lo que son, pero que tengan esa conexión con Dios. Y yo digo, pues es prácticamente esto. O sea, está diciendo, pues ten el nombre nada más. O sea, te estoy ofreciendo nada más el nombre. No, pero no es así. Dios no lo acepta. No, pues no. Dios no lo acepta. No, es que Él te quiere darte de comer, te quiere vestir, o sea, sustento. Te quiere quitar el pecado y te quiere dar su nombre. Nada más. Será mucho pedir, pero una iglesia que no lo quiere. Entonces, ya ni voy a hablar porque terminan mencionando la palabra, pues, enseñándole a la gente a usar el nombre, pero sin que coman en el alimento. O sea, como diciendo, nosotros les preparamos. El Señor dice una cosa, pero nosotros les preparamos. Ahorita con los ingredientes de Dios hacemos algo. Algo que se adapte. Sí, lo que tú quieras. ¿Qué quiere comer el niño? No, lo que salga de la boca es lo que va a comer. Amén. No solo de pan. Y eso es lo que hace el Evangelio. Revela la justicia de Dios. No la del hombre. Revela la justicia de Dios. Y Cristo es la justicia de Dios. No en teoría, como la ley. En la vida práctica. Amén. Pues entonces. Todo. Ahora, vamos a regresar para ya llegar a una conclusión. Ah, no, ya no. Ya se acabó. No, pues. Nosotros vamos y que se quede todo y lo compense, ¿no? Que compense. Pues vamos a dejarlo hasta aquí, pero porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo. ¿Quién es el justo? El que cree en Jesucristo. El que busca la justicia de Dios. El que busca la justicia de Dios. El que sabe que está tronado, pero que en Dios hay aprobación por los méritos de Cristo Jesús. Vamos a dejarlo hasta aquí. Que Dios los bendiga. Gracias por conectarse, gracias por estar. Si Dios lo permite, próxima semana aquí estaremos. Hay que congregarse. Congréguese, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Lo esperamos. Dios los bendiga. Gracias, Julio. Gracias, Ricardo. Hermano. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.